Sí, pues tomar asiento. Creo que hemos estado orando, hemos estado escuchando. Qué bueno reunirnos y poder orar, cantar así, ¿verdad? Esta reunión, la verdad de Dios, la predicación, nos lleve al resultado de lo que hemos cantado, lo hemos escuchado, que es menguar. Si en algún momento la predicación de la palabra te infla, te enaltece, te exalta, malo. Por eso cuando el predicador, la primera bendición que lanza es la prosperidad económica, duda, es el predicador. Luego viene la bendición de la sanidad para el cuerpo, otras sanidades. Hoy el mensaje está está adulterado con esas bendiciones, ¿verdad? De ensalzar, engrandecer al hombre, de motivarlo a que sea inflada su condición humana. Pero si Dios crece y nosotros menguamos a través de la predicación, entonces sí que estamos alineados a la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces muy importante saber también, no sé con qué asignatura tiene que ver esto, el aplicar la palabra y el explicar la palabra. Son dos cosas diferentes. Una cosa es aplicar y otra cosa es explicar. Yo soy poco indocto en explicar. Sí aplico, porque desde que nací en el Señor vi cómo aplicamos la palabra de Dios, y aunque esté fuera de la explicación, del contexto de la explicación, pues si me agarra en el hilo. Aunque esté fuera del contexto de la explicación, no por eso deja de ser la palabra viva y eficaz. Porque el Espíritu Santo nos la lleva a aplicarla. Es importante aplicarla. No sé si será tan importante como explicarla. O sea, me voy a explicar. Ustedes escucharon la predicación de las vacas, ¿o no? ¿Me he predicado aquí la tablera de las vacas? Sí. En las vacas fueron tomadas para devolver el arca del pacto que había perdido Elí en la batalla. Sus hijos muertos, su nuera, da un hijo de Icabod. Y para recuperar el pueblo del arca mandan 2 vacas sin yugo. Entonces la aplicación era, pues, cómo vamos a ponernos un yugo de religión, las vacas como siervo de Dios, pero no es la explicación. La explicación es que ningún judío va a poner un yugo a una vaca, la ponen a los bueyes, porque los bueyes sí son tipo de siervos de Dios, y a las vacas son para sacrificios, pero nunca verás a un judío ponerle un yugo a una vaca. Esta es la explicación. Pero yo pregunto, ¿invalidó la aplicación? No. Fuimos edificados de la aplicación de que las vacas no llevan yugo. Entonces, digo esto para rescatar la aplicación que hizo nuestro amigo, se me van los nombres, Fernando, pero no es la explicación. La tierra no es la oración. Esa es una aplicación, está muy bien. La tierra somos nosotros. Porque ¿de dónde somos tomados? ¿De dónde somos tomados nosotros? Del polvo de la tierra. ¿Cuál es la oración? Las hojas. Lo que se cubre la semilla. Pero si tú lo tapas con hojas, no va a crecer la semilla. La semilla, para que crezca, tiene que ser cubierta con tierra. El sembrador es el Señor. La tierra somos nosotros. La semilla es la palabra de Dios. Y esa es la explicación, pero no invalida la aplicación. ¿Por qué digo esto? Porque si tú lees Génesis 3:14, mira lo que dice. Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, o sea que engañaste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, ¿y qué cosa? Y polvo todos los días. ¿Y
¿Y qué es lo que come todos los días el diablo? Personas. Se come personas. Polvo come, todos los días comerás. Y por eso, ¿verdad? Hemos recibido tantas mordidas hasta antes de conocer al Señor y todavía quiere mordernos. Polvo comerás todos los días de la tierra, de la vida, perdón. Entonces, por ahí, qué banquete se metía la serpiente, antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Antes de mirar esa serpiente que decía Juanjo, ¿verdad? Qué bocados, qué banquetes en las drogas, en el alcohol, en la infidelidad, en el robo, en la violencia, y ahí estaba mordiendo todos los días. Entonces, qué bueno que somos un ministerio de aplicación, pero Dios quiere también que vayamos entendiendo la explicación, ¿no? Porque un contexto dentro de un texto puede ser un pretexto, pero la palabra de Dios es viva, es aplicable. Si me dejaran escoger entre la explicación y la aplicación, me voy a la aplicación, porque hay muchos teólogos que explican, pero que no aplican. Sin embargo, hay gente inocente, sin profundidad de teología, escatología, pero que aplican la palabra de Dios, porque no es por valores enseñados, es por frutos que se manifiestan luego los valores. Por sus frutos los conoceréis. Es una reunión de liderazgo y no voy a hacer un llamado a conversión, solo faltaría eso. ¿O alguien quiere entregar su vida a Jesús en esta mañana? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la palabra oportuna. Y yo quisiera comenzar con una introducción diciendo que el propósito de la Iglesia, el propósito de la obra social, el propósito de la enseñanza, de la visión y el llamamiento de los 28 años de ministerio, 27, de estas reuniones que tenemos, de las campañas que vamos a realizar, la conclusión de todos nuestros sacrificios en el Señor debe de ser la salvación de las almas. Amén. Lo más importante que debemos de entender es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y creo que lo dije aquí alguna vez. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dios no quiere que nadie se pierda. Dime por qué, pregúntame por qué. No escucho. ¿Por qué? Ahora mira que está al lado y dile, porque el infierno es un lugar horrible. Es un lugar horrible. Y Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Es tan horrible que además no acaba nunca. Es eterno. Y Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Por eso nosotros también tenemos que entender que todo sacrificio, repito, en la iglesia, en la obra social, en la enseñanza, en estas campañas, es para que nadie se pierda y todos se salven y procedan al arrepentimiento. ¿Tú puedes decir amén? Pues esa es la conclusión. Quiero dejarlo como introducción. Pero entonces, vamos con el tema, no sin antes decir de qué sirve ganar al hombre todo el mundo, ¿verdad? Y perder su alma. ¿De qué sirve extender este ministerio por todo el mundo si se pierde el alma? Lo más importante es la salvación de nuestras almas. Y la serpiente está por ahí, mordiendo el polvo, mordiendo, picando a la gente constantemente, y nosotros tenemos que cuidar y llevar como lo más precioso ese mensaje de salvación en Jesucristo. Que el mundo crea, como dice Juan 17, para que el mundo se salve, para que las personas se salven. Pero vamos con el tema en 1 de Timoteo. Lo que yo quiero compartir no es nuevo, es un tema que hemos escuchado muchas veces. En el capítulo 3 y en el versículo 1, 1 de Timoteo 3:1, me tengo que remitir a esta carta pastoral de Pablo a Timoteo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado,
si alguno anhela responsabilidad, si alguno anhela obispado, buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego dice, marido de una sola mujer. De ahí la razón de los chinos, que para decir estamos en guerra, dibujan una casa y meten dos mujeres dentro. Entonces, están diciendo estamos en guerra. Como Abraham tuvo una guerra y sigue esa guerra entre palestinos, hijos de Ismael, y hebreos, israelitas, judíos, hijos de Isaac, hijos de Abraham todos. Entonces la palabra obispado no se refiere al obispo que conocemos en cuanto a religiosamente esa palabra, sino al pastor que cuida las ovejas, el que anhele cuidar oveja, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. Versículo 2: de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobiernen en su casa, Podríamos detenernos en tantos puntos, no nos vamos a detener, pero para gobernar bien la casa tenemos que empezar exigiéndonos a nosotros primeramente, luego a nuestra esposa y después a nuestros hijos, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un novato, porque se envanece, se condena cuando le salen bien las cosas. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que se bendiga su palabra. Yo voy a hablar de las condiciones del ministerio en esta mañana, los requisitos para el ministerio, para ver si calificamos. Y la primera palabra que vemos aquí, el primer requisito, es que para pastorear, para asumir responsabilidad de personas, es necesario ser irreprensible. Entonces tendríamos que ver primeramente qué significa irreprensible, porque si significa perfecto, entonces me parece que aquí nos quedamos todos. Nadie pasa. Entonces ya sobraría, mejor vámonos a almorzar, porque nadie pasa. No hay nadie perfecto. Irreprensible no significa perfecto. No vamos a encontrar a nadie perfecto. Qué curioso que Jesús no se dejó llamar perfecto tampoco. Cuando le dijo bueno, maestro bueno, ¿no? Y él dijo, no me llames bueno, porque no hay nadie bueno, solo hay uno, Dios. Dijo Jesús, Dios es bueno, Él es perfecto, ¿no? Yo creo que Jesús caminaba en perfección, es perfecto, es Dios, y no se dejó llamar bueno, que es de la familia de aquel que va caminando en perfección. Entonces, ¿qué significa irreprensible? Porque no vamos a encontrar a nadie perfecto. Perfecto no significa. Aunque Jesús nos dice cómo podemos ir buscando el ser perfectos. En Mateo capítulo 5, en el versículo 48, fíjate la declaración que hace aquí a una gente que Jesús quiere enseñarles en esta área, ¿no? Mateo 5, 48 no existe, así que será, así sí existe, sí. Sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Él le dije, sed pues perfectos vosotros como yo soy perfecto, ¿verdad? Jesús, son palabras de Jesús. No, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La pregunta sería en esta mañana, ¿estamos dispuestos a ser perfectos? ¿O nos falta la humildad? Porque hay que tener humildad, no presunción, de anhelar ser perfectos. Es muy fácil decir yo soy así, llegaré a un nivel, no me exijas más,
soy pecador, eso es una justificación. Aquí estamos hablando de buscar esa perfección, y es una gran responsabilidad que demanda condiciones en el ministerio, requisitos que cumplir, normas que obedecer por la gracia de Dios, y saltar el listón. Entonces la pregunta la vuelvo a hacer, porque no me ha contestado nadie. ¿Quieres ser perfecto? Pregúntale al que está al lado, ¿quieres ser perfecto? ¿Te has preguntado? ¿A tu esposa? Bueno, entonces si quieres ser perfecto, dile, léete Mateo 19:21. Léelo. ¿Qué dice Mateo 19:21? Vamos a verlo. Mateo 19:21. Dice así, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, dale el diezmo al Señor. ¿Qué le dijo al rico? ¿Quieres ser perfecto? Amén. Entonces, no tengas nada. Que nada te posea en este mundo. Vende todo lo que tienes, que no te está dejando ser perfecto. Mira a ver qué es lo que no te está dejando ser perfecto. Y, por supuesto, no lo metas en el banco. No dejes baraquitos ahí por si vienen tiempos difíciles, y puedas salir de la isla de remar, del ministerio de la iglesia. No dejes ningún barquito atado al muelle de la iglesia por si vienen tiempos difíciles y tengas un barquito por donde escapar. No. Me gusta cuando alguien dice, el otro día me reuní con un hermano que ha estado 16 años con nosotros y que tomó la decisión de irse. Él dice 16, yo creo que no lleva 16, 13 años, 14 años, por supuesto 15 años, él dice 16. Y me dice, he salido de remar y no tengo nada. Digo, pues claro. Eso quiere decir que entonces has estado bien en remar. Porque el que está en remar y tiene cosas afuera, entonces ha debido caminar mal. Pero, por supuesto, si llegas a hablar conmigo, igual te podría haber ayudado en darte una cama, no como otros que se llevan hasta las cortinas. Me gustaría que estuvieran aquí para que tenga oídos, oigan. Y cuando se van de remar se llevan, vamos, hasta las cortinas de las habitaciones, que han sido dadas por el Señor y que no es de ellos, y que se van, pues, sin fe. Este se fue sin nada. Digo, pues bien, eso quiere decir que has andado bien, has andado en perfección, en remar, porque no tenías nada. Y cuando yo me vaya, si me tuviera que ir algún día y salgo así, quiere decir que anduve bien. Otra cosa es que yo pueda hablar con la autoridad y decir, ya no tengo nada, ¿me podéis ayudar? Toma, te ayudo. ¿Dónde vas? No tenéis cama, no tenéis esto, no tenéis lo otro, y se ayude. Yo creo que no nos cerramos a eso. ¿Ok? Entonces, ¿quieres ser perfecto? Pues no tienes que tener nada que te elimine de poder caminar en esa perfección. El rico lo quería, él quería entrar en el reino de los cielos, y Jesús le dijo, una sola cosa te falta. ¿Quieres ser perfecto? Es que si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa irreprensible? Clara lo estaba diciendo, que no se le puede reprochar, que no se le puede acusar, que no se le puede condenar. Entonces he llegado a la conclusión que la palabra irreprensible significa que cuando la persona falla, se equivoca, tierra, entonces es reprendido. La única forma en que nosotros podemos llegar a ser irreprensibles es siendo reprendidos. ¿A cuánto les gusta que le reprendan? ¿El que no era obispado? ¿Pero es necesario que el obispo sea? Es que no se puede ser irreprensible sin ser reprendido. Es que no se puede consolar a nadie sin antes ser consolado. Y para que tú seas consolado, tienes que fallar. Te consuelan y con la consolación que eres consolado, tú puedes consolar a los demás. Cuando tú sales del mundo de las drogas y eres libre y viene otro con el problema, pues ahora tú puedes haber sido ayudado, tú puedes ayudar a esa persona desde el respaldo
del ministerio, no solamente del profesional que ha aprendido cómo es una terapia de rehabilitación y no lo ha vivido. Tú lo has vivido, has salido del problema y ahora en tu vivencia le ayudas a él. Entonces, no se puede consolar a nadie con la consolación de Dios si antes uno no ha sido consolado. Y no se puede ser irreprensibles sin ser reprendidos. Entonces esa es la cuestión, esa es la conclusión, ese es el meollo de la cuestión, que solo los humildes, solo los que cuando son reprendidos aceptan con humildad, rectifican, se arrepienten, viene un nuevo comportamiento y ya eres irreprensible. No se puede ser irreprensible si no se acepta la corrección. En remar en el Señor no se puede, no se debe fumar. Entonces tú agarras y aceptas la corrección. Dejas de fumar. ¿Ahora qué eres? ¿Me puede acusar a alguien? Eres irreprensible. Claro, ya no fumas. Se te escapaba la mano todavía por ahí. Del robo. Y te dice, oye, la Biblia dice en sus mandamientos, no hurtarás. Tú dejas de robar. Aceptas la corrección con humildad. A ver, ¿quién te reprende ahora? A ver, ¿quién te acusa por robar? Porque ya no robas. Entonces eres sí reprensible. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que nadie te acuse, que nadie te condene. Y para que nadie te acuse, nadie te condene, ya hay un acusador, que es el diablo, el acusador de los hermanos, pero luego están los hermanos también que acusan. Hay hermanos que acusan. Entonces, si tú quieres que no te acusen, con razón, si tú quieres que no te reprochen, entonces acepta la corrección, acepta con humildad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que depende de cómo recibamos la corrección. Si es con humildad, si aceptamos el fallo y rectificamos, nos arrepentimos, venimos, volvemos. Voy a poner la palabra volvemos, nos volvemos irreprensibles. Y este puede ser un pastor de ovejas, este puede ser un obispo, como dice la palabra de Dios, porque, ya conmigo, no se puede ser irreprensible sin ser reprendidos. ¿Y a cuánto nos gusta la corrección? ¿A cuánto nos gusta que nos reprendan? ¿A cuánto nos gusta que nos exhorten? ¿A cuánto nos gusta que estén velando por nosotros, metiéndonos caña, como diríamos vulgarmente? A nadie. Pero el que no la sepa recibir no podrá ser irreprensible. Y ahí Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Solo los mansos y humildes pueden ser irreprensibles. Me gusta la canción de Rebeca. En el manso hay, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la canción esa? En el manso en el manso de amor. Y en él, ¿y qué más dice? Y en el humilde hay paz. En el irreprensible hay amor y hay paz. Algo así. En el manso hay paz y en el humilde hay amor. Canta una canción Rebeca muy preciosa. Entonces, hermanos, si reconocemos, rectificamos, nos arrepentimos, entonces tomamos la posición de irreprensibles. Así que, qué bueno que sabemos ya que para volvernos, para esa transformación, ese requisito primero indispensable para pastorear. Ayer, antes de ayer, estaba hablando con un hermano, hacía 2 meses que no daba consejería en la iglesia. Entonces di consejería este martes y tuve 7 personas y otros que se fueron porque ya no das. Y si el primero que te agarra tiene 1 hora, imagínate. Entonces el segundo día vinieron otras personas y el segundo día hablé con un joven que lleva 2 o 3 años en remar, que se quiere casar, ¿qué tal? Y me dice, porque yo quiero ser pastor, me dice. ¿Quieres ser pastor? Yo nunca le dije si no quiero ser pastor. Yo lo único que dije fue, estando ahí, cuando vi al predicador, dije, yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero saber lo que él sabe. Yo quiero estar como él está. Yo quiero
el cambio que hay en esa persona. Pero yo nunca dije quiero ser pastor, ¿no? Pero igualmente estaba anhelando la responsabilidad del que estaba aquí arriba. ¿Cómo me gustaría decir, tener, saber, estar? Y como la transformación y el cambio de esta persona. Me estoy acordando de Leo, por ejemplo. A mí Leo, ya un hermano que partió con el Señor hace muchos años, de los primeros hermanos que partieron con el Señor en este ministerio, la primera vez que le escuché en Vitoria lo vi. Primero me identifiqué porque era sido traficante, drogadicto, y me identificaba mucho con él. Y luego vi el cambio y cómo predicaba y cómo todo, pero en ningún momento afán de pastor, no. Sino lo que él tenía, lo que él decía, esa transformación, ese cambio de irreprensible. Lo que yo no sabía, que para llegar a ese ministerio hay que ser humilde y aceptar la corrección, aceptar la reprensión, aceptar la disciplina. Y aceptar significa que con humildad, sin problemas de actitud, reconoces, rectificas, no lo vuelves a hacer, y entonces eres irreprensible. Entonces, no es perfecto y irreprensible, sino aquel que es reprendido y rectifica, porque Jesús dijo aprended. Entonces vamos aprendiendo. El rico tuvo la oportunidad de aprender. Hay gente que aprende a darle todo y lo da todo, y hay otros que pasan años y años y no terminan de darlo todo. Lo dan casi todo. Tienen dos bolsas, tienen dos corazones, tienen dos señores, tienen dos dioses y no llegan a la perfección de ser irreprensibles. ¿Por qué? Porque no aprenden, no quieren aprender, no se dejan enseñar. Con orgullo retienen la reprensión. No se puede ser irreprensible sin ser reprendido y rectificar. Por lo tanto, irreprensible, puesto aquí, es que estás andando delante de Dios en luz. Porque la luz que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Cuando eres luz, cuando andas en luz, y la luz es el Señor, son los ojos de Dios, cuando andas a la vista de Dios, cuando Dios es el que alumbra tu camino. Por eso Dios es luz y la luz son los ojos de Dios. Entonces, si reconocemos y rectificamos y nos arrepentimos, a ver, ¿quién te acusa? A ver, deja el tabaco, a ver, que te acuse el diablo, que te acuse el responsable, como a mí, que me venía y me decía, ¿has fumado? El otro día salgo del supermercado, voy con el carro y un control policial, y parece eso que te repatea, que te pare, ¿no? Digo, pararán a los caritas, a mí me paran un policía ahí joven, me vengo a un lado y ni lo miro, saco el documento, saco la tarjeta de propiedad, se lo doy, le doy el DNI y ni lo miro. Y me va a devolver el documento y me dice, ¿ha tomado usted? ¿Ha tomado? Y le hago, he comido pollo. Le digo, he comido pollo, le hago, no, a ver si me sacaba plata, ¿no? ¿Ya ha tomado usted? A ver, que me acuse. No he tomado. A ver, pero si yo va a tomar, a ver quién hace así. ¿No harías mejor así? En vez de echar, lo metes para adentro, porque te acusa. Hay algo que te acuse. Y ahora vamos a hablar de las reglas, cómo tenemos que medirnos, qué reglas tomar para saber si estamos siendo irreprensibles. Porque irreprensible solo puede ser aquel que se deja disciplinar, corregir y es reprendido. Porque nadie es perfecto. Todos fallamos. Ahora, la cuestión es con qué reglas nos medimos para saber si estamos caminando siendo irreprensibles. Entonces, una persona que es reprendida y reacciona con humildad, para terminar este punto, y se arrepiente, tiene un cambio de comportamiento. ¿Por qué? Por haberse dejado corregir,
después será irreversible. A ver, que te acusen porque fumas, porque te drogas, porque mientes, porque robas. Ya te arrepentieron en su día, lo aceptaste con humildad, te dijeron que el tabaco es la madre de las drogas, te diste, lo aceptaste con humildad, no te defendiste. A ver, que te vengan a acusar, que te vengan a acusar. Eres irreprensible. Perdonen que ponga ejemplos tan sencillos, pero en el ministerio igual. En el ministerio igual. Y cuando Fernando hablaba de los talentos y tal, él iba a, bueno, en todas las áreas, por supuesto, pero a mí Dios me hablaba de aparte del dinero, aparte, me hablaba de las personas. Me hablaba de las personas. Y me hablaba de fidelidad y de poner a multiplicar nuestras vidas, de estar dispuestos a renunciar si el Señor nos quiere mandar a Brasil o nos quiere mandar a cualquier sitio. Ese es el primer talento que hay que poner, la persona. Déjense de chuminadas, de diezmos, de dineros y de cosas materiales. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es las personas. ¿Ok? Entonces Valparaíso se queda en debilidad y el Señor lo multiplicará. No somos imprescindibles en las ciudades de Chile. Tenemos que estar dispuestos a ir donde Dios nos llame. Y bien sabéis que siempre, si hay una característica en los valientes del Señor, son aquellos que están dispuestos a dejar padre, madre, y no se afincan y se acomodan y se vuelven y montan su reino en la llanura de Sinar. Todo establecido, todo controlado. Hay que estar atentos a la voz de Dios para ser multiplicados, porque allí te están esperando. Y de la otra manera, por muy bien, no puedes tener todo controlado, todo lo que quieras, y a mí el Señor me hablaba de eso. Y en eso sí que soy irreprensible. No me puede acusar el diablo de que he desobedecido al llamado de Dios, porque hasta me he propuesto mi cargo para ir a la India. Así que no tengo ningún problema. Argentina, voy a Argentina. A Bolivia, también dije que sí. Nunca he dicho que no a nada. Así que no me acusa a mí de haber desobedecido al llamado de Dios, porque no hay hijo, ni esposa, ni padre, ni madre, ni debilidad que haya superado mi decisión. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho Juan Carlos, que la obra es del Señor. El que no está escuchando, yo estoy atento, estoy escuchando a todos. Desde ahí he estado escuchando el mensaje de cada uno. Y la obra no es nuestra. Y ese es el mayor fruto que podemos dar. Es la mayor multiplicación, cuando nuestras vidas, nuestras coronas están rendidas al Señor y podemos salir de Perú, como de Chile, como de Bolivia, de donde sea. Y me hablaba a mí del ministerio de las personas, ¿no? Entonces, por el contrario, si no nos damos cuenta cuando nos corrigen y no reconocemos, no nos arrepentimos, entonces sí que no somos irreprensibles, somos reprensibles, porque no nos damos cuenta. Como algunos, ¿verdad? Que no se dan cuenta, y hay que terminar levantando la voz a ver si se da cuenta de que no está reconociendo, de que está bueno, pues tener luz. Conclusión: si no recibimos la corrección, ya no podemos ser irreprensibles y quedamos expuestos al juicio de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 11, hablando de la Santa Cena, donde habla que los que no se examinan, los que no se corrigen, los que no se prueban a sí mismos, los que no se dan cuenta, quedan al juicio de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, dice sobre la Santa Cena, creo que es: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan, beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ya estamos hablando de a ver cómo vamos, con qué regla vamos a medir, entonces no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, dice aquí, versículo 31, si nos examinamos, juzgamos, nos probamos, tenemos que examinarnos, tenemos que probarnos y
y tenemos que juzgarnos con justo juicio. Cada uno pruébese a sí mismo, ¿no? ¿Con qué regla es el asunto? Vamos a medir y nos vamos a medir. ¿Cuál es la regla con la que te vas a juzgar y con la que vamos a juzgar a otros? Ese es el asunto, ¿no? Cuando viene Miguel, es un ejemplo y dice: yo me pido más a mí que a los demás. Por lo tanto, él se mide con una regla superior con la que mide a los demás. Y no pide a nadie lo que no se pide a él. Entonces es muy importante que para saber si estamos siendo justos, caminando irreprensiblemente, sepamos que no debemos de juzgar con nuestras propias reglas o con las reglas de nuestras debilidades. Por lo tanto, yo quiero hablar esta mañana de tres reglas con las que medir nuestras vidas para caminar irreprensiblemente. Porque el camino del obispado, ¿no es necesario que el obispo sea irreprensible? Por ejemplo, ayer una de las reglas que podemos ver es la de la música, que decía John, ¿no? Dice que al son de la flauta, del tamboril, de la zampoña, de la música, vamos a ver cuántos no doblan las rodillas delante del dinero. Porque hay gran cantidad de músicos han doblado las rodillas delante del dinero, de la estatua de oro. Y no voy a decir nombres, pero sí voy a decir experiencias. Grupos que por el don les escuchas y te gustan y tal, los jolines, no vienen por cualquier cosa, vienen por una ofrenda. Pero es que esa ofrenda la quieren espiritualizar como ofrenda, pero es una cuota, porque si es ofrenda, cuando llegan aquí quedan por ofrenda, pero es que te dicen cuánto va a ser la ofrenda. Entonces ya cuando tú dices va a ser de tanto, $3.000, te contestan: disculpa, pero no cumplen nuestras expectativas. Entonces, ¿qué estás entendiendo? Que te está pidiendo más. Y además, me dice uno de los grupos que hemos llevado a Perú, en las AOAS, además es que ya tenemos un concierto en esas fechas, una gira en Nicaragua. O sea, que la ofrenda que les propusimos de $9.000 o de $8.000 o $9.000 por 3 conciertos no cumplía sus expectativas. Además, tenían un concierto en esas fechas en Nicaragua. Entonces, ¿qué hice? Les subí la cuota. Dije: mira, hemos pensado y podemos llegar hasta tanto. Me contestaron inmediatamente: ok, hemos cancelado nuestra gira de Managua a Nicaragua y vamos a estar con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Que ha doblado las rodillas ese músico ante la estatua de oro. Y es muy difícil que hoy los músicos no doblen las rodillas ante la estatua de oro. Por eso nosotros no enseñamos a nuestros músicos a ganar dinero con la música para ellos, sino para los niños, para el ministerio y para el Señor, pero no para doblar rodillas ante la estatua de oro. Entonces, antes de estas tres reglas, Romanos 14:22, perdón, vamos con la primera regla, Romanos 14:22. Tres reglas, muy rapidito, con las que tenemos que medirnos para ver si estamos caminando con la condición en el ministerio de ser irreprensibles. Romanos 14:22. ¿Tienes tu fe? ¿Cuándo dicen amén? Tenla para contigo delante de Dios. Aquí viene la primera regla. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Leo otra vez la frase: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bendecido el que no se condena. Hay gente que se condena viendo la televisión, hay gente que se condena yendo a la playa, hay gente que se condena, se escandaliza y se condena en lo que no aprueba. Entonces aquí estamos hablando de aprobar o no aprobar. Pero en lo que tú apruebas o desapruebas. Entonces aquí hay una regla que es: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es una regla. La primera regla es conforme
a la conciencia. Es la regla de la conciencia, lo que tú apruebas. O la conciencia, ¿hay alguien aquí que no tiene conciencia? A veces dice por ahí, ¿cómo han podido hacer esto? Esta persona no puede, no tiene conciencia. ¿Cómo ha descuartizado en 4? Es que no tiene conciencia. Claro que no tiene conciencia, tiene anegada totalmente la conciencia. Pero el que tiene un poco de conciencia, se mide con su conciencia y te das cuenta si es o no es. Entonces, la voz de nuestra conciencia, parecería muy humanista esto, pero es una regla. Yo lo que como, y en la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia está puesta en el alma de la persona, del ser humano, y somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la conciencia no es algo que no es parte de con lo que tenemos que servirle al Señor. La conciencia es parte del alma. La Biblia dice: oraréis con el espíritu, más oraréis con la conciencia. Porque el entendimiento tiene que ver con la conciencia. Entonces, tú entiendes en el espíritu y lo apruebas o lo desapruebas. Por eso, la regla de la conciencia. Cuidado, que esté limpia nuestra conciencia. Una conciencia limpia enseguida aprueba o desaprueba, condena o justifica. Y esa regla es muy importante, porque hay gente que se les abnega totalmente la conciencia. Jesús lo puso en práctica en Juan 8:9. En Juan capítulo 8:9, capítulo 8, versículo 9, una mujer es caída en adulterio. Y entonces Jesús ataca las conciencias de los que iban a apedrear. Y les dice, Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados, ¿por qué? Por su espíritu. No tenían espíritu, pero tenían conciencia. Acusados por su conciencia. Entonces la conciencia acusa, justifica, aprueba o desaprueba. La regla de la conciencia. Nos venimos con esa regla y vemos que estamos caminando bien en el ministerio, estamos caminando irreprensibles, o nos acusan. Estos no estaban caminando bien, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta lo mejor. Quedó solo la mujer con Jesús, que estaba en medio. ¿Por qué? Porque al oír esto, al oír y entender su conciencia, dijo, pero si yo también estoy engañando a mi mujer, si yo tengo 2 bolsas también, si yo no hago nada por los pobres, si yo todo lo que estuve escribiendo Jesús en el suelo, todos los pecados, y yo, entonces acusados por su conciencia, la regla de la conciencia. Qué bueno. Y otro ejemplo, Pablo, que procuró ser irreprensible, se medía con esta regla en Hechos capítulo 23 y en el versículo 1 dice la siguiente declaración Pablo. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, hasta el día de hoy, les dice a los del concilio: me tenéis aquí para acusarme, para condenarme. Yo sé que hasta ahora he vivido con una conciencia limpia delante de Dios. Pablo anheló vivir irreprensiblemente y sabía que era fundamental medirse con esa regla constantemente, que es la regla de una conciencia limpia delante de Dios. Sigue diciendo en el capítulo 24 y en el versículo 16 Pablo lo siguiente: y por esto
procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa ante Dios. Mi conciencia no me acusa ni ante Dios ni ante los hombres. Por lo tanto, soy salvo, soy irreprensible, estoy caminando en perfección. ¿Por qué? Porque no me acusa mi conciencia ni delante de los hombres ni delante de Dios, porque estoy caminando con una conciencia limpia. Entonces, la regla de la conciencia. Por lo tanto, luego dice, regresando a Romanos 14, versículo 23, nos habla de la segunda regla. La primera regla con la que tenemos que medir nuestro ministerio es con la regla de la conciencia. A ver si estamos caminando limpios. La Biblia que dice que solo se peca de hecho o de conciencia también, de pensamiento u omisión. Y no solo peca el que lo hace, sino el que lo desea. En su conciencia sabe que lo ha deseado y le acusa, ¿verdad? O por el contrario está con una conciencia limpia. Qué bonita palabra, ¿no? Limpia conciencia. Conciencia limpia. Conciencia limpia. Suena como una asignatura aprobada, ¿no? Ciencia. Ciencia. Conciencia. Qué bonito. Qué regla para medirnos en el ministerio. La segunda regla está en Romanos 14, 23. Entonces, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba su conciencia, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, la conciencia tiene la primera palabra, la fe tiene la última. Y no está invalidando a la primera regla. La segunda regla es la fe. La primera palabra la tiene la conciencia. La última la tiene la fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si es pecado, ya no somos irreprensibles. Somos dignos de ser reprendidos para que con humildad, porque son los humildes que acepten la reprensión, vuelvan al estado original de irreprensibles y así poder pastorear. Dios habita con los humildes, da gracia a los humildes, pero nunca a los soberbios. Los resiste. ¿Por qué? Porque ni su conciencia ni su fe les justifica, sino que les está ahí desaprobando. Pero ellos están en soberbia, y entonces viene la altivez y luego viene la caída. Pero Dios habita con los humildes, porque ellos son reprendidos y la humildad les lleva a ser irreprensibles, porque rectifican, reconocen. Entonces, qué bueno, ¿no? Que en el obispado buena obra desea, pero es necesario ser reprendidos. Y por eso, en nuestro ministerio, la palabra siempre nos baja en vez de subirnos. No somos el típico ministerio que nos dejamos llevar fácilmente porque tú eres siervo de Dios, altísimo, varón, escogido, temeroso de Dios, Dios te va a utilizar y pom, y pan, y bueno, y ya sabes qué fácil es hablar y hablar y hablar, y te ensalza el ego, te infla el ego, y todos somos más que vencedores, y verdades dentro de un contexto, pero cuidado que hay un texto y no vaya a ser un pretexto. ¿Por qué? Porque no somos justos, no nos estamos midiendo, no nos estamos examinando, no estamos probando, y por eso de ahí gente que se va a la super fe. La segunda regla es la fe. La conciencia tiene la primera palabra, la fe es la última. La segunda regla con que debemos medirnos como requisito para el ministerio del obispado es la voz infalible de la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla.
¿Cuánto lo creen? La voz de Dios no falla. La fe viene por el oír por la palabra que no falla, la que no falla, la palabra más segura, porque la palabra de Dios es luz, hemos dicho antes. Son como los ojos de Dios, nos alumbra con su palabra, como dice Salmos 119, versículo 105, que habla que lumbreras a mis pies tu palabra, para los caminos que debemos de andar. Y la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Mira lo que hace, es viva y eficaz. ¿Y qué dice? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, pensamientos, intenciones que hacen que con esa regla de la conciencia de los pensamientos, miramos nuestros pensamientos. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Pensamientos de Dios, pensamientos de bien, pensamientos de paz, limpia conciencia. Pues la palabra de Dios, que es la última, la fe, dice que tiene la última palabra y hace que disciernan. Esto es la regla de la fe. Nadie tenga más alto concepto que el que debe de tener, pensando con cordura de sí mismo, conforme ¿a qué? A la medida de fe que Dios le repartió. Entonces, nos medimos por la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Hay un poquito de fe? Porque si hay un poquito, pues oye, podemos mover montañas. Pero aumentanos la fe, Señor. Y la condición para el ministerio es medirnos con la regla de la conciencia, nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Pero dice que con la regla de la fe, que es con la que nosotros podemos discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, porque todo lo que no proviene de fe, hemos leído, es pecado. Entonces, la justicia de Dios se revela por y para fe. Lo que no proviene de fe es pecado. El justo, por la fe, vivirá. Y justo, bueno, irreprensible y perfecto son de la misma familia todos. Son de la misma familia. Son del camino irreprensible. No se puede ser justo, no se puede hacer justicia verdadera si no se es irreprensible. Y no se puede hacer nada bueno, no puede salir nada bueno de nosotros, ni caminar en perfección, si no se es irreprensible. Y no se puede ser irreprensible si no es por la fe. Por la fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. Entonces, la voz de Dios, la palabra de Dios, es infalible, no vaya. Nuestra opinión varía. Nuestros pensamientos varían. ¿No te ha pasado? Que a veces varían. No, si hoy, Señor, hasta la muerte. Pero Pedro no tenía fe. Varió su pensamiento. Luego tuvo que ser restituido para ser de vuelta ese compromiso de que iba a dar su vida por él hasta la muerte, que no la dio. Nuestros pensamientos varían. Y varían con las personas, varían con aquellos que dicen, no, yo. Mire, esta persona de 16 años, yo recuerdo que una vez me dijo que él tenía muy claro servir al Señor en remar y que jamás se iría. Pase lo que pase, me dijo. Pase lo que pase. Entonces le recuerdo que un día me dijiste que pasara lo que pasara, sí, es muy dura tomar esta decisión. El chico vino en buena actitud, a mí me dijo, perdóname y tal, se puso a cuenta, por supuesto, venía buscando también feeling, ¿no? Porque quiere dedicarse al reciclaje, quiere comprar, ¿no? Y bueno, algunas peticiones. Pero yo le recordé, recuerda que una vez dijiste que pasara lo que pasara, tú sabías dónde tenías que servir al Señor. Y te has ido, sí, es una dura decisión después de 16 años y tal. Ha variado sus pensamientos, pero la palabra de Dios no cambia. Amén. La palabra de Dios no cambia. Los que caminan alineados a la palabra de Dios, la voz infalible de Dios. Dios no cambia, amigos. Dios es inmutable. Él es el mismo, dice la palabra de Dios. Ayer, hoy y por los siglos.
Entonces, para terminar, lo que dice la Biblia no varía, es infalible, como está escrito en 2 de Corintios 10, versículo 13, dice así, 2 de Corintios 10, 13. Pero nosotros, y este texto le está dando vueltas, no lo entiendo todavía, me vais a ayudar, o lo vais a leer luego en casa, pero sé que tiene que ver con el tema. Pero nosotros, dice Pablo, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Cuál es esa regla? La regla de la conciencia, la regla de la fe, para llegar también hasta vosotros. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y yo, que no soy un erudito de la palabra, mi regla es mi ejemplo, mi dedicación, mi consagración. Yo creo que una de las cosas que a Pablo le daba autoridad es que él se exigía más. Nunca he sido gravoso a nadie. Si podía desmantelaros y pediros toda la plata, pero yo no os he sido gravoso. Más bien he desmantelado otras iglesias para daros de comer a vosotros, y pues, trabajo de noche y en desvelos, en tumultos, en cárceles, apedreamientos. ¿Qué autoridad tenía Pablo, no? Entonces espero que en cuanto crezca vuestra fe podáis entonces mediros, no desmedidamente, ni gloriarnos en el trabajo de otros, ¿me entiendes? Entonces es un tema que es bueno, y esa parte de ahí es muy interesante, ¿no? Es para mí mi ejemplo. Nadie tenga más alto concepto. Pablo no tenía más alto concepto. Él no se metía desmedidamente por medio de los demás. Él examínese, como dice la Santa Cena, cada uno pruébese a sí mismo, júzguese a sí mismo, con la regla de la conciencia, con la regla de la fe, y ahora con la regla de la voz del Espíritu Santo. Esta es la tercera regla para examinarnos en el ministerio, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 16. 3 reglas con las que tenemos que medirnos como condición para el canal obispado. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del diablo. No, hijos de Dios. Claro, que el Espíritu de Dios te dice quién es hijo del diablo y quién es hijo de Dios. Entonces el Espíritu, la voz del Espíritu Santo. ¿O el Espíritu Santo no tiene voz? ¿Tiene voz el Espíritu Santo? Claro que tiene voz. Sigue hablando y sigue dándonos visiones. ¿Y para qué nos habla el Espíritu Santo? Para testificarnos, para exhortarnos, para guiarnos, para tantas cosas. Entonces hay 3 reglas con las que podemos medirnos en el ministerio y saber si estamos caminando irrepresiblemente. La voz de nuestra conciencia, conciencia limpia, conciencia sucia, conciencia aprobada, que aprueba, conciencia que desaprueba, tu vida, examinándote a ti mismo. La regla de la fe, que tiene la última palabra, porque el justo desarrollará el ministerio. No vivirá por otra cosa más que por la fe. La fe viene por el oír, por la palabra infalible. No varía, no cambia el Evangelio, no cambia, ¿verdad que no cambia? ¿Por qué vamos a cambiar el Evangelio? ¿Por qué lo vamos a hacer un Evangelio de cantar, un Evangelio facilón? No ha cambiado, o sea, el Evangelio no ha cambiado. Es una regla que tenemos que estar midiéndonos por la fe. La tercera, para examinarnos en el ministerio, la voz del Espíritu Santo, como dice el último texto en Hechos, capítulo 16, versículo 6. Dice, Hechos 16, 6, hablando del Espíritu Santo, Pablo, lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, él está con Silas, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les prohibió. Entonces, si nosotros queremos cumplir bien el ministerio, tenemos que oír y medirnos por medio de la voz del Espíritu Santo, porque es infalible también.
El Espíritu Santo nos va a testificar si somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es santo. Es santo. Es santo y no hay mancha en él. Entonces el Espíritu Santo enseguida viene a redarguir, a convencer, a exhortar, te viene a animar, te viene a consolar, te viene a limpiar, ¿no? Y si te mides con la voz del Espíritu Santo, y es importante porque de repente dice, mire, ahora antes de salir de aquí le dice la voz del Espíritu Santo a la hija, levanta el escenario y no hagas la campaña en San Bernardo, hazla en tal sitio. Y tiene una lucha ahí. Y si no se mide por la voz del Espíritu Santo, no va a haber ni un sano, ni un salvo, ni un convertido, no va a pasar nada. Vamos a cantar, si no ha habido guía del Espíritu Santo, que es en esa plaza, y la hemos hecho porque es la municipalidad que más fácil nos da los permisos, y porque tal, ojo, la voz del Espíritu Santo para cumplir el ministerio, pero sobre todo para medirnos nosotros. Seamos sinceros con nosotros mismos por medio de la regla de la conciencia, la regla de la fe y la regla de la voz del Espíritu Santo, porque Dios no está mudo. Dios sigue hablando en este tiempo, y el Espíritu Santo tiene mucho que decirnos, y el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en medio nuestro. El Espíritu Santo quiere obrar en esta campaña. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo viene para glorificar a Cristo nada más. Y si nos medimos con esa gloria, entonces seremos hallados irreprensibles. Nadie puede ser obispo si no se deja corregir, si no se deja reprender, si no te dejas enseñar y lo recibes con humildad, no podrás ser irreprensible. Estarán llegándole noticias a Juan Carlos constantemente, y aunque te queremos cubrir en amor, como nos pasa, fulanito que está robando, que tal, cuando el río suena, ¿verdad? También se ha dicho de mí, pero no las más veces, pero cuando ya se dice de uno, oye, que maltrata a los obreros, que sí, que están haciendo eso en la caja, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿verdad? Puede ser el diablo acusando, pero eso no puede durar mucho si está caminando irreprensiblemente. Si en verdad tuvo un pequeño fallito y lo reconoció, a ver quién te puede volver a acusar. Entonces, aun cuando digan, ¿verdad? Dios te está avisando si no lo estás haciendo, para que estés más atento y guardes mejor testimonio para con los de afuera, dice también, en todos los requisitos. Pero yo hoy quería hablar de ese primero, que para mí comprende todos, porque el que es irreprensible no va a tener dos mujeres. ¿O sí? ¿La Biblia dice que tienes que tener dos mujeres? No. Entonces, cuando tú dejas de tener dos mujeres, es hora de ordenar mi vida, a ver quién te puede acusar, ya eres irreprensible. La Biblia no dice que tengas dos bolsas. Muy bien, has llegado a remar, has pensado que tú puedes tener una bolsa de dinero porque tus papás tienen plata, porque no sé qué, y otra la de remar. Pero yo vengo y te digo, ¿sabes qué? La de tu papá no la recibas más, y si la recibes, ponla al alfolí del Señor, para que no tengas un conflicto de dos bolsas y ya nadie te acuse, y además porque tampoco vas a poder tener bolsa dentro del ministerio, porque nadie que tenga dos economías debe administrar dinero dentro de remar. Es un conflicto. Empezar a decir mi papá, mi mamá, mi tío, no sé qué, no sé cuántos, a no ser que esté súper rendido, y cuando llega, entra a la caja central. Se acabó papá, se acabó mamá, es del Señor, está ahí y a la luz de las autoridades. Amén. Así que el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario ser reprendidos. Dejémoslo así. ¿Quién nos reprende? Pues nos reprende el Señor, la voz de nuestra conciencia, la fe y la voz del Espíritu Santo. Amén. Mañana hablaremos de cómo el ministerio tiene que ser probado también. Ya que estamos aquí anhelando un ministerio, mañana hablaremos de cómo, para que se cumpla el propósito de Dios, tiene que ser probado tu ministerio a fuego. Te van a vender, te van a entregar, te van a rechazar, te van a querer matar. Yo no sé cómo tú vas a responder. Pero hubo un hombre de Dios, que mañana hablaremos de José, que lo vendieron,
dijeron a su padre que le habían matado, le acusaron de un pecado de impureza sexual que no había cometido, le quitaron la túnica no sé cuántas veces, no sé cuánto le pasó al tipo, pero el tipo nunca reaccionó en la carne, como reaccionamos nosotros. Que cuando tenemos toda la seguridad de que están metiendo la pata hablando de más, vamos en la carne y le decimos, mira, no, José reaccionó con humildad y entonces se pudo cumplir el propósito, que era un propósito muy grande en su ministerio. Así que nuestro ministerio tiene que ser probado. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana, por tu palabra. Señor, qué bueno destinar este tiempo para, Señor, compartir de tu verdad, de tus consejos, de tus pensamientos, de tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por todo lo que se ha compartido, Señor. Yo pido confirmación en esta mañana para, Señor, para poder cumplir bien el ministerio. Hay tantos requisitos, pero queremos empezar por este, que es fundamental, y es que el canela obispado, el canela pastorear, administrar, llevar almas y pastorearlas, es necesario que sean irreprensibles. No se les acuse, no se les, Señor, se les juzgue, no puedan ser condenados. ¿Por qué? Porque aceptan la reprensión, rectifican, reconocen, se disciplinan y cambian a ser irreprensibles, no volviéndolo a hacer. Por eso tú le dijiste a la mujer, vete, ya eres irreprensible, pero no peques más, no lo vuelvas a hacer. ¿Quién te podrá acusar de prostituta nuevamente si ya aceptaste que eras pecadora? Por eso no se puede ser santo si antes no se es perdonado y se acepta y se tiene convicción de pecado. No se puede ser limpio sin antes reconocer que uno es sucio, y entonces bienaventurados los de limpio corazón, Señor, porque estos te verán. Irreprensibles por las reglas de la conciencia, una conciencia limpia. Limpia nuestra conciencia, Señor. Limpia nuestras mentes, Señor. Limpia nuestros pensamientos, Señor. Oh, las intenciones de nuestro corazón, Señor. Por la regla de la fe, Dios mío. Esa fe que nos puede ayudar, Señor, a reconocer, Señor, a rectificar, Señor, a aceptar nuestros fallos y poder ser irreprensibles. Bendito Dios, la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por hablarnos. Tu palabra es viva y eficaz. Espíritu Santo, vivifica tu palabra, vivifica nuestros corazones, vivifica nuestras mentes. Si tú no vivificas nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser, en vano es lo que leemos, en vano es lo que escuchamos, en vano es lo que pensamos. Vivifica, Señor, sopla con tu Espíritu Santo, Dios, nuestra alma, mente, corazón, espíritu. Vivifícalo por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, testifica nuestro espíritu que somos tus hijos. Testifica nuestro espíritu. Mídenos con tu voz y guíanos, pastoréanos, enséñanos, Señor, y toma control de todo nuestro ser. Señor, anhelamos asumir, Señor, responsabilidad, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos, porque es un camino para valientes que aceptan la reprensión, la corrección y la disciplina. Y si no, no se puede ser irreprensible, Señor. Levanta mansedumbre y humildad, Señor, en nuestros corazones, para que, sin problemas de actitud, recibamos la palabra implantada con mansedumbre, Señor. Y esa sí que dará fruto, como hemos escuchado, al 100, al 60, al 30, en todo tiempo irreprensibles. Ahora al 30 irreprensibles, o al 60 o al 100. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta mañana estamos aquí y aceptamos el desafío de ser irreprensibles. Y así como estamos con los ojos cerrados, si hoy le dice, Señor, acepto el desafío,
sé que va a costar. Tengo que aceptar la disciplina, la corrección. Tengo que aceptar ser reprendido, reprendida. Ayúdame a no tener problemas de actitud. Porque a veces pienso que estoy haciendo bien las cosas y de repente me viene el palo, de repente me viene la corrección. No me gusta, Señor, pero ayúdame a aceptarlo porque quiero ser irreprensible. Si tú quieres ser irreprensible, decirle sí a la palabra, ponte de pie en el nombre de Jesús en esta mañana y dile: Señor, acepto el desafío, acepto el trato, acepto, Dios mío, que tú me pastorees y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Padre, confirma tu palabra ahora en el nombre de Jesucristo y ayúdanos. Levanta obreros, hacen falta, Señor, obreros y obreras irreprensibles, Señor, para que puedan, Dios mío, extender tu reino, tu justicia por todo el mundo, Señor. Ayúdanos a ser irreprensibles. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vale, entonces mañana a las 11 de la mañana nos reunimos de nuevo acá. Si quieres invitar a alguien, a algún amigo, vecino, un familiar, tráelo, porque va a ser de bendición también para él. Amén. Que Dios te bendiga y hasta mañana.